Bueno, en esos temas de religión y espiritualidad hay otra frontera muy importante, que es la frontera de la mente, de la conciencia y del cerebro. Obviamente los materialistas y una tendencia de los paradigmas de la ciencia actual, pues es a pensar que la mente, que la conciencia y otros procesos como la memoria, pues simplemente es el funcionamiento de un cerebro orgánico, simplemente es fruto de un cerebro, simplemente emerge de un cerebro, o se han usado términos similares para describir la relación que hay entre la mente y el cerebro. Obviamente desde esta postura, la destrucción del cuerpo físico, la destrucción del cerebro, pues implica la destrucción y la desaparición de la mente. Bueno, aquí en estas fronteras, pues podemos irnos al principio, que es donde comienza la vida, y podemos irnos al final, que es donde termina la vida, y podemos estudiar varios casos interesantes. Bueno, independientemente del intermedio, pues podemos ver la diferencia entre los cuales y otras de las cosas de las que he hablado en los videos, pero en esta ocasión vamos a ir a los extremos. Entonces primero empecemos con esto de que existen niños de que aparentemente pueden recordar vidas pasadas. Desde luego esto sería imposible desde un paradigma materialista, desde un paradigma donde el cerebro es el que produce a la mente, porque pues cómo pasaría la mente de un cerebro de una persona que murió a otra persona. Aquí tenemos uno de los principales exponentes, es Ian Stevenson. A lo largo y ancho del mundo pues hay muchas personas que han estudiado este fenómeno de diferentes maneras. Desde luego es muy difícil de estudiar porque pues nos vamos al terreno de las anécdotas y al terreno incluso de la hipnosis y bueno, eso no es la parte que me gusta más la parte como la tomó este Ian Stevenson, que de hecho fue el que inspiró a Carl Sagan a poner en su libro El mundo y sus demonios, en el capítulo 17, un matrimonio entre el escepticismo y la imaginación, que él consideraba en un punto 3, dice que los niños pequeños a veces hablan de detalles de una vida anterior que, si se comprueban, resultan muy precisos y solo podrían haberlos sabido mediante la reencarnación. Elijo esas afirmaciones no porque crea que probablemente sean válidas, que no lo creo, sino como ejemplo de opiniones que podrían ser verdad. Bueno, estas palabras me parece que las sacó de los estudios de Ian Stevenson, que es uno de los principales que investigó este fenómeno en niños en Estados Unidos. Él estudió más o menos unos 3.000 casos, de los cuales pues tuvo que descartar varios obviamente, y al final se quedó con unos 1.100 casos, de los cuales pues hizo algunos estudios y algunos análisis. Desde luego pues estos temas son pues difíciles de tratar. En primer lugar, la reencarnación. Si alguien propone que existe la reencarnación, pues podría predecir que quizá algunos pudieran recordar vidas pasadas, pero no es completamente necesario y obligatorio que si propones que existe la reencarnación, que existan estas evidencias. Porque, por ejemplo, si existe un sistema donde las almas olvidan su vida anterior para poder vivir vidas nuevas, si ese sistema es muy estricto, pues nadie debería poder recordar sus vidas pasadas, si este sistema fuera perfecto. Claro que si este sistema fuera menos estricto, entonces pues sí se podrían, digamos, colar recuerdos de vidas pasadas. En algunos casos puede ser porque la intensidad de los eventos, por muertes muy violentas, o por la misma evolución del alma o la conciencia. Algunas personas claman que la evidencia pues se decanta por esta opción 2, donde sí existe la reencarnación y aparentemente sí se pueden filtrar pues algunos recuerdos de una vida pasada a una vida actual. Pues es difícil estudiar estas aclamaciones. La manera más científica, pues obviamente sería tratar de encontrar a un niño que tuviera recuerdos de una vida pasada y pues tratar de comprobar esos datos, ver si lo que nos cuenta de su vida pasada coincide con la vida de otra persona. Lo ideal pues sería tener grabaciones, dibujos, escritos que correspondan fielmente los datos de los que está diciendo el niño con la persona que murió, que tengan detalles claros y específicos, que no se haya hecho contacto con la vida o con la otra familia o no haya contacto con el otro lugar. Aunque bueno, dice Ian Stevenson que eso es muy complicado, pues obviamente porque si un padre de repente tiene un hijo que le empieza a decir todo esto, pues a veces por su curiosidad, por su confusión o por su misma preocupación, pues siempre intentan pues investigar sobre estos lugares, investigar sobre las otras familias y sobre las otras personas. Entonces, pues aunque lo ideal sería que no hubiera ningún contacto con las otras personas en el momento en que el científico entra a estudiarlo,
pues ya en la realidad, en los estudios de campo, pues es muy difícil que se dé. Lo ideal también sería investigar estos fenómenos cuando apenas esté comenzando. Es decir, no después de 3 años que llegue el científico a ver qué pasó, sino que de repente digan, mi hijo está diciendo que recuerda una vida pasada y que en ese momento llegara el científico a estudiar qué está pasando y tomar los datos. No tienes que intentar ver que no sea un fraude. También el doctor Ian lo descarta principalmente porque pues no ganan nada los padres y al revés, invierten mucho tiempo y mucho dinero en andar investigando, en andar haciendo viajes, en andar pues pidiendo fotografías y haciendo búsquedas, intentando comprender qué le está pasando a su hijo. Entonces dice que pues la mayoría no considera que sean fraudes. Claro que pues no se puede descartar. También hay que descartar que sean fantasías, que sea criptonesia, paramnesia, que sea memoria genética, aunque en este caso pues es bastante obvio que pues como no hay relación genética entre las dos familias, pues no puede haber esta memoria genética. Y bueno, también de lo más obvio, pues que el conocimiento que tiene el niño no venga de fuentes cercanas, como la televisión, como radio, como revistas, como una niñera, como una abuela. Obviamente investigar a los papás, que no sean los papás los que estén inventando que el niño dijo, el que el niño señaló, que el niño dibujó y que sean ellos los que lo están haciendo. Entonces, pues digamos, lo básico, lo que se puede dentro de lo que cabe, pues se intenta. Y desde luego también se podrían descartar algunas otras cosas. Por ejemplo, podría ser, bueno, si vamos a considerar la reencarnación, pues ¿por qué no considerar, por ejemplo, que tuvieran percepción extrasensorial? Quizá no vivieron una vida pasada, pero tienen la capacidad de ver la vida de otra persona. También han dicho que igual y no es reencarnación, igual y nada más está poseído el niño, o igual está hablando con el fantasma de otra persona. Digo, ya entrando en esos terrenos podría haber otras explicaciones y no solo la reencarnación. Pero bueno, aparentemente varios niños de entre 2 y 3 años empiezan a decir cosas como cuando yo era grande yo hacía tal cosa o yo vivía tal cosa, o que empiezan o que le dicen es que tú no eres mi mamá, quiero que me lleves con mi mamá, o que esta casa no es la mía, llévenme a mi casa, y cosas similares. Manifiestan pues ciertas fobias y cierta aversión relacionado pues, con lo que reportan fue el motivo de su muerte, así como reportan ciertas filias y ciertos gustos por cosas que les gustaban supuestamente en otra vida, incluyendo por ejemplo el alcohol y tabaco. También manifiestan un cierto rechazo a la vida actual, manifiestan deseos de encontrar a las personas o los lugares que recuerdan, tienen sueños y pesadillas recurrentes de sus otras vidas, especialmente de muertes si fueron muy violentas, tienen cierto dolor, incomodidad o marcas de nacimiento relacionado con la muerte anterior, que bueno, esto se me hace, pues no sé, es la parte que no me interesa tanto. Y también tienen juegos estilo post-trauma, donde asumen la vocación a la personalidad de lo que supuestamente fueron en la vida anterior. Y bueno, pues ahí más o menos es como se intenta hacer esos estudios. Muchos dicen es que el método de Ian Stevenson no es el mejor. Pues obviamente no puedes hacer un estudio científico perfecto sobre esto. Digo, el ideal sería que tú agarraras, tuvieras millones de niños en un laboratorio, que todos estuvieran controlados, que no recibieran información en ningún lado y esperar que alguno de esos millones de niños pues reportara espontáneamente, decir que recuerda una vida pasada y entonces ya analizar esos datos y comprobarlos con los de la vida, con los del mundo, a ver si coinciden. Desde luego, pues esto es impráctico, esto no es ético, esto además de carísimo, pues sería imposible. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ni modo que no lo estudies, pues lo más que puedes hacer es eso, esperar a que lleguen casos, ir a donde esté el caso, hablar con los padres, hablar con las personas, e intentar ver pues que no haya encontrado información en otro lado, que todos sean lo más honestos que se pueda y pues comparar los datos de lo que está diciendo el niño pues con la vida de la otra persona, y esto es digamos lo más científico que se puede lograr en este momento. Obviamente pues esas anécdotas no pueden llegar a ser 100% válidas, pero pues dentro de lo que cabe al menos tener una noción de que algo interesante puede estar pasando ahí. O sea, tampoco lo puedes descartar solo porque no puedes tener el control total en un laboratorio. Bueno, algunos datos interesantes de su investigación: de unos más de 3.000 casos, analizaron 1.100 casos, el 75% de esos casos recordaban cómo murieron, el 70% eran muertes violentas o no naturales,
que por eso dicen que quizá la intensidad es la que mantiene el recuerdo, y de los 5% que fue por causas naturales, solo el 57% recordaba más o menos cómo había muerto. En 32 casos el género era el opuesto al que tenían ahora. Y bueno, se dieron cuenta que entre reencarnación y reencarnación había un periodo promedio de 15 a 16 meses. En uno de los textos dice: otro punto interesante es el referente a las memorias del espacio de tiempo entre encarnaciones. De los 1100 casos, 69 sujetos tenían memoria del funeral o del manejo de los restos de la personalidad previa, con 25 casos que se comprobaron su veracidad. Se reportaron 112 casos con memorias de estar en otro plano, con algunos encuentros reportados con Dios o un familiar fallecido. Se dieron 45 casos con memorias de la concepción o de haber renacido. Y bueno, pues casos tenemos desde los más tontos, de los más absurdos, hasta los más interesantes, que aquí les dejaré en la descripción del video un link a uno de los casos que encontré en YouTube. Y bueno, pues aunque haya muchos casos, lo complicado de esto es comprobar que sean realmente fidedignos. Pero por ejemplo, con que haya uno no meritaría pues investigar esto. Pues un solo caso donde un niño que realmente se pudiera demostrar que no pudo obtener la información de otro lugar y que la información era verídica, pues cómo tendría que explicar la ciencia este caso, cómo tendría que cambiar sus paradigmas en cuanto al cerebro, en cuanto a la vida, en cuanto a la conciencia y en cuanto a la memoria, porque si la memoria solo es un fenómeno del cerebro, pues cómo podría pasar de un cerebro que murió 18 meses después a otro cerebro. Ese es nada más uno de los extremos de la vida que se los dejo a su consideración. Pueden encontrar muchísimos estudios, encontrarán muchas anécdotas, encontrarán cosas interesantes, así como encontrarán casos muy torpes, encontrarán fraudes y todo. Pues ya ustedes deberán decidir si que haya habido un fraude implica que ya todo está mal y que todo es falso, o el que haya habido cuántas historias se necesitan para poder considerar que realmente existen niños que están recordando vidas pasadas. En el otro extremo, y no menos problemático, pues tenemos las personas que aparentemente mueren y regresan. Claro que muchos claman que no murieron y que el cerebro sería más o menos funcionando, y todas las experiencias que tuvieron pues, se deben a la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno en el cerebro, o al mal funcionamiento de un cerebro, lo cual a mí pues siempre se me ha hecho muy gracioso, porque cuando el cerebro está fallando es cuando reportan mayor conciencia, mayor coherencia, mayor belleza, cuando debería ser al revés. Cuando está fallando un cerebro, pues se debería de reportar más confusión, más ruido, más locura, más caos. Pero bueno, independientemente de estos casos, tienen el mismo problema de que son anecdóticos. Digo, si tú lo viviste, pues bien por ti, porque sabes exactamente lo que viviste y lo que no viviste. Pero si tú no lo viviste, solo puedes escuchar a otras personas que lo vivieron. ¿Y cómo sabes si es verdad? ¿Cómo sabes si es mentira? ¿Cómo sabes si son engaños? ¿Cómo sabes si son alucinaciones? Pues lo cierto es que es un fenómeno muy real. Un tercio de las personas que van y regresan pues claman haber tenido una experiencia cercana a la muerte o una experiencia de muerte o haber ido al más allá o cosas así. Entonces, ¿de qué sucede? Pues sucede y es algo que no podemos negar. Ahora habrá que ver por qué sucede. Y aquí es donde cuando pues los materialistas, los cientificistas, los que consideran que la mente solo es funcionamiento del cerebro, pues tienen que meter explicaciones pues con el mal funcionamiento del cerebro, con drogas, con hipoxia y cosas así. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto un poco más científico? ¿Cómo podemos comprobar que estas personas están teniendo más que alucinaciones? Bueno, hay por ahí algunos casos especiales, que son los casos que se han dado con electroencefalogramas planos, es decir, que no había actividad en el cerebro y por tanto, pues no pudo haber habido alucinación, no pudo haber habido fantasía o sueño lúcido o lo que fuera. Claro que estos casos también son polémicos porque cómo sabes exactamente en qué momento tuvo esa experiencia, si fue cuando estaba realmente el encefalograma plano, o si fue tantito antes, o si fue tantito después cuando se estaba recuperando. Entonces, pues sigue siendo polémico. Igual están los casos de ciegos que ven o de sordos que oyen cuando se van y que luego regresan y otra vez están ciegos, otra vez están sordos. Entonces, casos tenemos de todos. Digamos, los casos más interesantes son no solo cuando te vas por el túnel o te vas al otro mundo, sino cuando te quedas flotando sobre tu cuerpo y puedes ver y escuchar lo que pasa a tu alrededor.
Entonces hay casos documentados, descritos, donde las personas dicen exactamente qué dijo una enfermera, qué dijo un doctor, dónde puso su esposa el anillo de compromiso en un cajón, etcétera, etcétera. Obviamente estos casos no podrían ser pues achacados a la hipoxia, no podrían ser achacados pues a ningún químico, a ninguna droga ni a nada del cerebro, porque como con los ojos cerrados y están en un cuarto y supuestamente inconsciente, puedes recordar y puedes verte desde fuera de tu cuerpo. El problema es que siguen siendo anecdóticos, el problema es que pudo ser la esposa la que sin querer le dijo antes o que lo escuchó, entonces pues siguen sin ser completamente científicos, pruebas completas. Entonces, hay un científico, que hace tiempo hablamos de él en un foro, que lo que proponía es que él iba a poner imágenes. Iba a proponer imágenes en los hospitales. Sobre todo esto se estudia con pacientes con paro del corazón, porque son los que más fácilmente se pueden revivir. O más casos hay, de los cuales la tercera parte son los que dicen tener experiencias de este tipo. Entonces lo que propuso este doctor pues es poner imágenes o dibujos que se puedan ver de si es cierto que tu alma o tu conciencia está flotando encima de tu cuerpo, que pudiera ver esos dibujos y entonces pudiera reportar lo que vio. Y si reportaba lo que había en los dibujos o lo que había en esas imágenes, pues entonces era obvio que no solo era hipoxia, que no solo era pues todo lo que claman las visiones cientificistas y materialistas del fenómeno, sino que efectivamente pues hay como una separación de la conciencia, que de hecho la conciencia podría ver sin ojos, se podría ser consciente sin cerebro y podría estar por encima del cuerpo. Bueno, ya en junio del 2014 tenemos los resultados de este estudio y desafortunadamente, aunque sí tuvo resultados interesantes, pues resultaron ser igual que todos los anteriores, porque no sirvió, digamos, la parte que iba a ser más importante, la parte que iba a poder demostrar que la mente o la conciencia está más allá del cerebro. Y bueno, ahorita les voy a decir por qué no funcionó este experimento como se esperaba. Bueno, les dejo en la descripción del video un link a los resultados del estudio. El estudio fue dirigido principalmente por el doctor Parnia, no sé exactamente cómo se pronuncia. Y bueno, el estudio no funcionó por lo siguiente. Los resultados completos fueron entregados el 28 de junio del 2014. Aquí en la descripción del video les dejo un link a los resultados en inglés. Y no funcionó como esperaban. ¿Por qué? Bueno, estudiaron 2060 casos de paros cardíacos. El problema es que el 80% de esas personas pues sí murieron. Entonces solo quedaron 330 casos. De esos 330 casos, 188 estaban demasiado enfermos para ser entrevistados y 2 se negaron. Entonces solo quedaban 140 restantes. De esos 140, 85 no tuvieron o no recordaron haber vivido nada, o algunos tampoco llegaron a la segunda parte de la entrevista, unos 30 y tantos. Finalmente, de los 55 restantes que tuvieron algún recuerdo o experiencia, 46 no era nada relacionado ni con experiencias cercanas a la muerte ni con haber flotado encima de su cuerpo. 7 tuvieron experiencias cercanas a la muerte, pero no se vieron flotando sobre su cuerpo, entonces no podían haber visto los dibujos que estaban ahí. Y finalmente solo 2 tuvieron experiencias cercanas a la muerte y además se vieron flotando sobre sus cuerpos, pero ninguno de estos 2 estuvo en los hospitales que se habían ajustado y se habían adaptado con esas imágenes y estos dibujos. Entonces finalmente lo que pretendía ser lo más interesante de este experimento pues no se logró, porque los únicos 2 que pudieron flotar encima de sus cuerpos no estaban en los hospitales adecuados. Esto es bastante frustrante. Sin embargo, pues el estudio está ahí y sigue revelando pues que de tantas personas hay pues bastantes, hay 7 que tienen experiencias cercanas a la muerte y 2 que pues tienen experiencias cercanas a la muerte y siguen flotando, y de esas 2, de una no se pudo constatar lo que dijo porque se puso muy mal y no se pudo confirmar lo que vio, pero con la otra persona se pudieron corroborar que todo lo que decía coincidía plenamente con lo que se había vivido en el hospital,
y pues que en cierta forma sí demostraba, aunque no como se esperaba con este dibujo, con esta imagen, pero pues se demostraba que había sido muy adecuado lo que había reportado cuando supuestamente no podría estar consciente esta persona y no podría saber lo que estaba pasando. Entonces, bueno, solo uno de 2060 personas que se estudiaron, de 2060 casos, pues se logró más o menos, pues yo no diría que fue un éxito completo porque no era bajo los términos del experimento, pero yo digo que vale la pena seguir investigando y vale la pena seguir ahondando en esto, sobre todo si una persona que se supone que no está consciente puede decir lo que está pasando en una sala de un hospital. Y bueno, claro, los ateos materialistas pueden seguir descartando esas evidencias, pueden clamar que todas son mentiras, que todos son fraudes, que todo es hipoxia, que todo es casualidad, pero yo siento que eso no es suficiente y yo siento que esos estudios ameritan mucho más. De hecho, me sorprende que haya tan pocos estudios, me sorprende que haya un estudio como ese tan chafa, donde solo se vieron 2060 personas. Yo siento que si esto es realmente importante, pues debería haber más estudios y más cosas, debería financiarse más a personas como este doctor Parnia o el otro Ian Stevenson, que de hecho ya tiene ahí a su heredero en la Universidad de Virginia, que ya veremos que si descalifica, desacredita o si apoya o si propone algo nuevo, pero siento que son muy pocas personas las que están interesadas en estos temas. Debería ser más grande. No sé cuánto gastaron en el acelerador de partículas, pero siento que ese tema también es bastante impactante. Obviamente muchos consideran que el resultado de esos experimentos va a ser negativo y por eso no les gustaría invertir en un resultado negativo. Pero por un momento, ¿qué pasaría si obtuviéramos un resultado positivo? Pues eso cambiaría toda la percepción que tiene el ser humano de sí mismo, de la vida, del materialismo, de la mente, del cerebro, de Dios, el alma y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues ojalá se vayan haciendo estudios y por el momento pues solo tenemos las anécdotas, solo tenemos pues algunas comprobaciones de lo que han dicho los niños, pues parece que sí son las formas de morir, sí son los lugares, sí son las cosas, que bueno, las personas sí tienen experiencias cuando mueren y cuando supuestamente regresan, no se le pueden achacar todas a la hipoxia, sobre todo cuando dicen cosas que pasaron en salas del hospital o salas de emergencia. Habrá que ver si son fraudes, habrá que ver si son mentiras. Eso ya se los dejo a su consideración. Y bueno, ay, saludos, besos y abrazos, Archimago.